Yo aprendo en casa. La institución educativa Augusto Salazar Bondy, el área de arte y cultura y el profesor Daniel Alba Maguiña les damos la bienvenida. El tema de hoy, herederos de historias familiares. Estimados estudiantes, en esta oportunidad vamos a realizar 4 actividades. La primera, la percepción de imágenes. Seguidamente veremos el momento de análisis y reflexión. Posteriormente conversaremos con nuestra familia y culminaremos representando nuestra historia familiar. Antes de iniciar, estimados estudiantes, las recomendaciones de todas las semanas. Hagan caso a sus padres, obedezcan las recomendaciones que le dan las personas mayores. Hagan sus tareas y envíenlas como corresponde. No se olviden, deben de tener un portafolio. Aquí deben de guardar todos los trabajos que estamos realizando. Dicho esto, comenzamos. A lo largo de la historia, los seres humanos se han desplazado de un lugar a otro para mejorar sus condiciones de vida. Es posible que en casa nuestras familias nos hayan contado historias acerca de dónde procedemos y los motivos por los cuales migraron. Estas historias nos servirán para inspirarnos, para crear nuestro propio trabajo, porque somos herederos de nuestra historia familiar. ¿Cómo entonces desde el arte podemos aprender sobre historias de migración familiar? Es un interrogante que debemos de responder. En esta oportunidad reflexionaremos sobre 2 obras que representan diferentes historias de migración. Luego indagaremos sobre nuestras propias historias para elaborar nuestra obra para compartirla con nuestra familia. Necesitamos los siguientes materiales: hojas de papel, lápiz, lápices de color, borrador, tajador, lapicero negro, pero también puedes utilizar otros materiales que encuentres en casa. Si tienes alguna dificultad para realizar esta actividad, solicita el apoyo de un familiar que esté presente en tu casa. Iniciamos con nuestra primera actividad, percepción de imágenes. Aquí tienes algunas interrogantes. Primero, ¿tú y tu familia siempre han vivido en su ciudad actual? Segundo, ¿de dónde vino tu familia? Tercero, ¿por qué se mudaron? Ahora observaremos 2 obras de arte en las que se representan situaciones de migración familiar en distintos contextos. Luego responderás algunas preguntas que te ayudarán a reflexionar sobre ellas. De ser necesario, pídele a un familiar que te lea la descripción de las imágenes. La primera imagen lleva por título Retrato familiar y es del autor David Villalba Quispe, Arequipa, que utilizó la técnica mixta sobre lienzo. Aquí un ejemplo de la descripción. En la imagen se observa el retrato de una familia al centro e imágenes de caras de otras personas de la misma familia a su alrededor. Hay varios textos escritos alrededor de las personas que parecen haber sido escritos por ellos mismos. Nos cuentan historias de quiénes son, de dónde nacieron, cómo han sido sus vidas y qué relación tienen con otros integrantes de la familia. Te sugiero, si es que es posible, leer las partes que están escritas en voz alta. La segunda imagen lleva por título Las familias llegaron a la estación muy temprano, no deseaban perder su tren hacia el norte. Es del autor Jacob Lawrence. La técnica que se ha utilizado en esta obra es el temple de caseína en tableros duros. Ejemplo de la descripción. La imagen nos muestra a familias esperando en una estación del tren para viajar al norte de los Estados Unidos. A la izquierda hay 2 personas paradas, al parecer al lado de una maleta. Hacia el centro hay 3 personas más, una niña con 2 colas y 2 personas adultas que podrían ser sus padres o familiares. A lo lejos hay cerros y el cielo azul. Según la observación de cada imagen, responde ahora las siguientes interrogantes. Primero, ¿cuál fue tu primera reacción al ver las imágenes? Segunda interrogante, ¿en qué te hacen pensar? Tercer interrogante, ¿qué preguntas te generan? Siguiente pregunta, ¿qué lugares o contextos representan cada una de las obras? Siguiente interrogante, ¿qué crees que intenta comunicar
cada artista y por qué. Tenemos otra interrogante más. ¿Qué similitudes y diferencias encuentras entre estas dos imágenes? Explica por favor tu respuesta. Y como última interrogante, ¿qué te sorprendió de alguna de las obras? Como siguiente actividad, tenemos el momento de análisis y reflexión. Para responder esta actividad, debes tener presente los elementos de las artes visuales, que son la línea, la forma, el volumen, el color, la textura y el espacio. Toda esta información la puedes encontrar en el documento que viene adjunto. Dicho esto, aquí algunas interrogantes. Primero, ¿qué elementos de las artes visuales utilizan los dos artistas en su obra? ¿Qué técnicas utiliza cada uno? ¿Qué sensaciones o ideas te transmiten? Segunda interrogante, ¿de qué manera los elementos contribuyen a transmitir estas sensaciones e ideas? Siguiente interrogante, según la información que recogiste, elige una de las obras y escribe un texto sobre cómo la técnica y los elementos utilizados ayudan a transmitir ideas y sentimientos. Todas tus respuestas, guárdalas en tu portafolio personal. Y no olvides, también la tienes que enviar al aula virtual de manera correcta. No pegues tus trabajos en el mundo. Ahora, tenemos unas preguntas de autorreflexión. Primero, ¿qué reflexiones sobre las situaciones de migración has podido hacer a partir de estas imágenes? Segundo, ¿qué conexiones puedo hacer ahora entre estos trabajos y mi propia experiencia familiar? Terminada esta actividad, iniciaremos ahora con una actividad bastante simpática que se titula Conversemos con nuestra familia. En este punto nos vamos a enterar de situaciones posiblemente que ya las conocíamos o que van a resultar sorpresa y desconocidas para todos nosotros. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? En primer término, vamos a entrevistar a un miembro de nuestra familia para indagar sobre su historia. ¿En qué lugares han nacido? ¿En qué lugares han vivido? ¿De qué lugares han venido? ¿Qué ocupaciones han tenido ellos, sus padres y sus abuelos? Segundo, pregúntales cómo ha cambiado sus vidas y la de sus familiares a lo largo del tiempo. ¿Cuáles son las diferencias entre sus vidas en el pasado y las de ahora? ¿Cómo se caracteriza su vida ahora? ¿Consideran que los cambios han sido buenos o no? ¿Cuáles sí y cuáles no? Parece que son preguntas muy complicadas, parece que son preguntas bastante complejas, pero van a resultar muy interesantes que puedas aprender de dónde vienes para saber hacia dónde vas. Tercer interrogante. A partir de ello, genera tu idea inicial o el concepto base de tu historia. Ojo, dijimos que tenemos una actividad donde hay que crear una historia familiar. Cuarta interrogante. Define los personajes que harán que tu historia familiar cobre vida. Esto es importante, que tengas en cuenta cómo la contarás para ayudar a los lectores a sumergirte en ella. Por último, en cuanto a la representación del contexto, te sugerimos tomar apuntes de lo que tu familia te cuente y observa fotografías o videos para imaginar cómo serán los lugares en los que se desarrollará tu historia. Muy bien, jóvenes estudiantes, ya casi estamos por finalizar nuestras actividades y tenemos la última. Se titula Represento mi historia familiar. Ambos artistas, como hemos visto anteriormente, han contado historias por medio de su arte, unificando visualmente una historia a través de formas, colores y líneas. Piensa en un evento o historia familiar y divídelo en su inicio, medio y final.
Ello será muy útil porque hará que te concentres en algunos aspectos que tú consideras más importante para ti y para tu familia. Desarrolla ideas para tu trabajo realizando bocetos previos, combinando técnicas y elementos de las artes visuales. Hemos mencionado que toda esta información la encuentras en el archivo adjunto. Esto te servirá para encontrar de manera más efectiva el comunicar tus ideas y sentimientos. Decide el soporte y los materiales con los que elaborarás tu trabajo. Siguiente paso. Ahora dibuja tu historia en una serie de hojas A4 u otro material que tengas en tu casa. Usa elementos de las artes visuales para elaborar tu trabajo y ayudarte a transmitir ideas y sensaciones que sean importantes. Puedes pedir a tu familia que colaboren para crear este trabajo. Siguiente paso. Cuando lo hayas culminado, reúne a tu familia para mostrarles lo que has creado y conversen juntos sobre la historia familiar que representaste. Finalmente, antes de guardar tu trabajo en tu portafolio, tómale una foto para compartirla con tus amigos, para enviarla al aula virtual y también para mostrársela a tus familiares. Nos quedan estas preguntas de autorreflexión. ¿Qué aprendí en esta actividad? ¿Qué parte de las actividades me gustó más? ¿Qué dificultades he tenido? ¿Cómo las he superado? ¿Cómo el conversar con mi familia sobre las historias de migración familiar me ha inspirado a crear mi propio trabajo? ¿En qué otros proyectos puedo aplicar lo aprendido? Realizando estas actividades, estimados estudiantes, hemos aprendido dos cosas importantes. La primera, el apreciar de manera crítica. Y la segunda, crear nuestro proyecto artístico. Muy bien, estimados estudiantes, hemos llegado al final de nuestras actividades. Espero que haya sido de su agrado y no se olviden, hagan sus tareas, envíenlas de manera correcta y no salgan de su casa. Yo me quedo en casa, yo aprendo en casa.